Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del país donde nos estén mirando. Queremos agradecerles por estar ahí, siempre acompañándonos. Y hoy tenemos a un invitado muy especial desde Argentina, Estados Unidos, al señor Gustavo Villica. Y ahora él nos va a contar un poco su historia, porque Gustavo no solo es padre y víctima del asesinato de su hijo, Mateo, sino también con proyectos hacia adelante para poder unificar de alguna manera a todas las familias y víctimas de femicidio y de asesinatos. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Hola, Analía, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Desde ya te agradezco la invitación para poder llevar adelante lo que tiene que ver con, con el trabajo que llevamos como familia de víctimas de este otro lado. No, gracias a vos por el tiempo y siempre le digo a todos los papás y a las mamás que les agradezco la oportunidad que me dan a mí de poder entrevistarlos y también de que las personas los conozcan en el mundo y puedan empatizar con lo que está pasando en Argentina y así como pasa en otros países. Gustavo, contanos un poco cuál fue tu caso con tu hijo. Contale a la audiencia. Bueno, yo, como dijo Analía, soy Gustavo Villica, papá de Mateo Villica. Mateo Villica, un adolescente de 16 años, eh, con un futuro muy grande como todo adolescente, con una buena educación, buena preparación, y un hijo criado para ustedes, cuando digo ustedes, para la sociedad. Eh, Mateo fue asesinado bajo la modalidad de motochorros. Eh, a Mateo lo despojaron de sus pertenencias eh, una tarde-noche a 4 o 5 cuadras de casa. Él iba, él conformaba un grupo de jóvenes de la iglesia, donde llevaban adelante trabajos sociales o inclusive hacían trabajos de integración entre ellos. Eh, Lamentablemente, él fue abordado a mitad de camino y al ser asaltado, robado, le sacaron todas sus cosas y cuando se estaban yendo, le dispararon y le pegaron un tiro en el pecho y Mateo falleció en ese lugar. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Te escuchaba y pensaba y me recordaba a mi adolescencia, trabajando para la iglesia también, haciendo siempre esto que hacemos socialmente, que tenemos como algo que nos nace, ¿no? Cuando vamos a las iglesias. Un joven, como vos decís, criado para la sociedad, pensamiento que también comparto con vos. Ahí lo tenemos a Mateo, precioso, precioso, realmente precioso. Y qué lamentable que no esté entre nosotros. Y cuando te escuchaba, también me ponía en lugar de madre, porque también pienso lo mismo que vos. Yo crié dos hijos, tengo una hija y un hijo para esta sociedad también, ¿no? De alguna manera. Una mujer de bien, un hombre de bien, para poder que hagan este mundo un poco mejor, para que avancemos como sociedad. Y nos encontramos con esta clase de individuos que no respetan la vida de nadie, no respetan su propia vida, tampoco respetan la otra, los dueños de lo que no les corresponde, los que se ganan las cosas fáciles, los que creen tener derecho de arrebatarte de tus pertenencias y de quitarte la vida. Eh, Contanos, lo lamentamos y nuestro abrazo hacia vos y a tu familia, Gustavo. Muchas gracias. Contanos un poco qué pasó con esta gente, qué pasó con estos asesinos. Bueno, después de 3 años y meses de llevar adelante una lucha en la cual tuvimos que aprender a ser policía, a ser investigadores, a ser de fiscales. Eh, Se pudo individualizar al autor material del hecho
A los 3 meses más o menos del asesinato de Mateo fue detenido. Después son 3 años de calvario, 3 años de vivir con eso de aportar una prueba, de aportar otra, de estar atrás de un juez que no lo libere hasta que no se condene. Todo eso lleva un proceso muy largo y desgastante para la familia, ¿no? Mateo, el juicio de Mateo fue el día 2, 3 y 4 de marzo de este año. Se logró conseguir la pena máxima en este país, que es la reclusión perpetua, sin beneficios, o sea que le dieron 35 años. Yo siempre digo, es una calma, es un sentimiento medio raro, porque a veces uno se pregunta si atrás de la condena se recupera lo perdido, porque hay dos partes en la vida: cuando comienza y cuando se cree que se consigue la justicia se termina. Esto no se terminó, esto es de por vida. Porque el día que terminó el juicio y escuché la condena y volví a casa, Mateo no estaba. Exacto. Entonces, para un papá no hay reparación. No hay nada que pueda devolver o recuperar lo perdido. Yo siempre digo, será por eso que uno tal vez sienta una tranquilidad o un descanso que tenga que ver con el pensamiento o la cabeza, pero lo que tiene que ver con el corazón no hay cura. Claro, no pueden reparar esa pérdida que es indescriptible, calculo yo, el dolor. Sobre todo, o sea, uno puede reparar lo que es la condena hacia este asesino, sabiendo que no vas a tener un asesino suelto en la calle, ¿no? Porque sabemos que esta clase de personas no tiene remedio alguno, continúan y continúan delinquiendo con total impunidad, sobre todo cuando leyes los avalan, los apoyan, los cuidan, los protegen de alguna manera y hacen que sigan delinquiendo con total impunidad. Eh, ¿Fueron dos personas? ¿Fue esta sola persona? No, bueno, en el motovehículo había dos personas, Mm. el que conducía y el que iba sentado atrás, que es el que se condenó. Hoy estamos trabajando porque queremos seguir con la causa, queremos, a través del juicio que se le hace al autor material, Ujú. por los mismos testimonios, eh, se puede conseguir pruebas como para empezar a iniciar una causa. Lo común en estos dos eran que eran hermanos, son hermanos. Claro. O sea que es un problema ya. Es un problema social, un problema No, familiar. no, claro. Es un problema ya, sí, ya en familias de delincuentes, que los hemos No, visto, que sabemos de muchas familias de delincuentes, claro, donde no se pone, no es la primera vez que escucho, ¿no? No es la primera vez que escucho que es el hermano, que es el primo, que es el primo, el tío, ¿no? Igual de todas maneras, esta persona está procesada o está dada a la fuga. no, no, él hoy por hoy está libre, hace una vida normal, porque no tiene, ¿cómo se llama? No tiene pedido, no está involucrado, pero eh, conjuntamente con Fiscalía estamos trabajando para seguir el tema y poder conseguir las pruebas suficientes Claro, para una detención, claro. por supuesto, por cómplice, por delincuente, por asesino, Le ¿no? cabe la misma pena, porque él Exacto, sabe a qué salió. exacto, exacto. No salen por salir. Para aquellos que están en otros países y no, tal vez no entienden la palabra, yo siempre aclaro algunas palabras porque después me escriben y me preguntan. Claro, Motochorros para nosotros en Argentina son aquellos que están subidos a una moto, dos personas que delinquen, que te roban,
que te sustraen tus cosas en una moto, ¿no? El móvil que tienen es una moto. Por eso en Argentina se le llama, esa es la modalidad con que se dice, pero para los que no saben, en otros países la palabra moto sí, pero tal vez la otra no la entienden bien. Son dos individuos sobre una moto armados que salen a delinquir, a robar, ¿no? Eso quería aclarar nada más como para dejarlos, no dejarlos con la duda. Bueno, esperemos entonces y realmente hagamos fuerza desde donde estemos para que este segundo individuo sea capturado, sea penado y sea condenado como corresponde, con la misma pena que el hermano. Lamentable, ¿no? Estábamos hablando de un joven criado para una sociedad con moral, con buenas costumbres, y estamos hablando de otros jóvenes criados para dar a la sociedad nada más que desgracia. Sería bueno que algunos padres se replantearan qué es lo que quieren realmente en sus vidas para sus hijos. Si vale la pena que sus hijos salgan a hacer estas cosas y le arruinen la vida a las familias. Realmente habría mucho para hablar con esta gente. Gustavo, contame un poco del espacio que vos, no sé si decir fundar o estás construyendo o ya está con sus bases firmes. Con lo que tiene que ver con la lucha de familiares de víctimas y con el acompañamiento que tiene que ver con lo social, familiarmente llevamos un espacio que es la organización Mateo Villica, que es un espacio donde proveemos a aquella persona que necesite de insumos, sea hospitalario, sea medicamentosa, de ropa, calzado, alimentos. Como a Mateo le gustaba todo lo que tenía que ver con la parte solidaria, nosotros creímos que la mejor manera de tenerlo presente era llevando ese espacio adelante. Este espacio hoy cuenta con 125 familias, en las cuales tenemos 80 niños, del cual asistimos diariamente, acompañamos a estas familias. Acompañamos hasta que el padre o el referente de la familia pueda conseguir o volver a reiniciarse en el mundo laboral. Entonces nosotros hacemos ese acompañamiento en todo lo que tiene que ver con la ayuda, ¿no? Exacto. Después, como familiar de víctima, yo aprendí algo durante estos 3 años, ¿no? Aprendí a luchar. Y cuando uno tiene empatía, aprende a luchar por los demás. Por eso es que después del trágico hecho se deprime, se cae, se enferma. Por esa familia de víctimas, esa mamá, ese papá que no puede, no sabe o no tiene las herramientas. Porque lamentablemente esto se aprende mientras se marcha. Esto nadie nació aprendiendo, no se estudia en la facultad esto. Entonces aprendí, entendí que había muchos familiares que estamos todos en la misma y que hay mucha cantidad de víctimas que necesitan justicia. Si bien soy nuevo, comparándome con los familiares de víctimas que llevan 20, 30 años en esto, siempre noté la desunión que hay. Pero yo, a ver, cuando hablo de desunión no hablo de peleas, sino desunión de lo que tiene que ver con la creación de algún proyecto que tenga que ver con el bien común de todos. Siempre me pareció que el trabajo era muy individualista. Lamentablemente, yo siempre digo que
El familiar de víctima no está preparado para esto, pero la clase política sí. Claro. Ellos lo deben tener como materia. Porque aquel familiar que sobresale de otro porque grita más o porque tiene el poder adquisitivo para poder pagar un espacio televisivo, salir en una radio, hacerse ver, ese familiar automáticamente es chupado por un Estado o por un espacio político que lamentablemente no se puede desarrollar libremente porque al tener un empleador tiene que recibir una línea donde le dice hasta acá vas y hasta acá no. Entonces la lucha se hace desleal. Entonces yo hace poquito tiempo, llevamos creo que 2 meses o 3, inauguré un espacio que se llama Familiares de Víctimas Activos y en la Lucha. Creí que era un título que le corresponde a todos los familiares de víctimas porque no tiene un nombre en común, Claro. sino que sí somos todos familiares de víctimas, todos estamos activos y en la lucha. Mi idea es que el familiar de víctimas se unifique bajo una sola bandera. Cuando yo digo que se unifique bajo una bandera, no quiere decir que tienen que dejar el espacio o la ONG o la asociación que han creado para aportar esta bandera. No. No sé. Esto tiene que ver con todos. Es importante que esos sigan trabajando, sigan desenvolviendo el trabajo que siguen haciendo para poder acoplarlo, ¿verdad? Exacto. Pero cuando nosotros tenemos que salir a pedir una ley, a reclamar un derecho, que todos marchemos bajo una bandera, porque la idea de familiares de víctimas activos en la lucha no es un grupo. Familiares de víctimas activos en la lucha es un frente. Mira, sabes que te escuchaba y pensaba, ¿no? Me imaginaba cosas. Que hace mucho tiempo que yo vengo haciendo esto, hace un tiempo, y vengo hablando con otros países, y muchas personas piensan como vos, al igual que yo, de la unificación, ¿no? Y hablábamos un día con una persona en especial de los famosos, dice, guerreros espirituales unificadores, ¿no? O sea, hay mucho, a todo aquel que cree un poco en lo que es lo espiritual, creemos que hay muchos guerreros espirituales, y entre esos están los unificadores. Y pensaba justo en eso cuando me hablabas, personas que escucho de otros países donde hablan de la unificación, y creen como camino y como clave para para la solución de lo que está pasando, no solo en los asesinatos, en los femicidios, sino también en otras problemáticas que surgen en la sociedad, ¿no? Que si no nos unimos, si no tenemos esa empatía, porque acompañado a la unificación necesitamos de la empatía también. Necesitamos ponernos un poco en lugar del otro, a pesar de que no nos haya pasado, porque puede no haberte pasado, pero eso no significa que vos no puedas ponerte en lugar de otro y ayudarlo, o sentir al menos el dolor del otro para decir, yo algo tengo que hacer, ¿no? Y eso es un poco lo que está pasando en muchos grupos que conozco, tanto en México como en España, en Colombia, en Argentina, acá en Estados Unidos y en otros países, se están unificando, y eso creo que no es una coincidencia, ¿entendés? Creo que a partir de la pandemia se ha como manifestado de alguna manera esta necesidad de muchos de empezar a unificar a la sociedad, ¿no? Porque creo que en la pandemia se vio mucha desigualdad, mucha cosa, se notaron algunas cosas que por ahí estaban un poquito más ocultas y que empezaron a salir a la luz. Y la verdad que tu idea, yo te felicito y me sumo a esa unión, ¿no? Me parece que es la forma, es un poco el propósito de nosotras como valientes mujeres. Unificamos los países, tratamos que todos se puedan conectar. Siempre que termino mis entrevistas, hablo 2 minutos más con las personas porque sea con quién dirigirlos, por ejemplo, ¿no? Con otras organizaciones con las que he hablado y que creo que sería la ideal, y de hecho ya tengo en mente con quién te voy a relacionar, que creo que les va a ser de mucha ayuda.
eso es lo importante, ¿no? Eso es lo bueno que vos decís. No, nadie deja su espacio o su lugar, pero se unen en una misma causa, bajo una misma bandera, que es el reclamo de la justicia, ¿no? Por los seres queridos que les arrebataron de una manera violenta. Me parece, la verdad, quería comentarte esto, me parece que el mundo está como conectado con tus ideas, Yo hay mucha creo, gente. Analía, discúlpame, yo creo que Sí. tiene que ver con la evolución a través de todo lo que tiene que ver con lo que cuesta conseguir. Yo Mm. creo que todo pasa por una evolución. Y yo creo que es el momento de que el familiar de víctima evolucione, que deje ese ego propio que tiene, que, mm, que conozca de la empatía, que sepa de que si nosotros logramos hacer feliz al otro, ese otro va a ser feliz a otra persona. O sea, todo tiene que ver con poder compartir, poder ayudar y poder estar para poder cambiar, porque no me cabe de ninguna duda que el ser humano va a la destrucción. Pero eso no lo digo yo porque me pasó la Mm. pérdida de mi hijo, por todo lo que se ve. Eh, Lamentablemente, los grandes poderes mundiales necesitan poder manejar a la población mundial, Exacto. ¿verdad? Entonces, esto no es premeditado, ¿eh? Esto no es que, esto es provocado por no haber penas, por no respetar los derechos, por dar vía libre a todo eso, que tiene que ver con las drogas, que tiene que ver con muchas Exacto. cosas. Todo, yo creo que está todo Claro, está todo armado. preparado y Sí, manejado sí, para un control de totalmente, masa. Es un totalmente, control de masa, totalmente. cosa que me parece que no se están dando cuenta algunos grupos, ¿no? Y apoyan encima este tipo de cosas. Podríamos hablar infinidad de cosas que está pasando precisamente en nuestro país, Argentina, donde se está llevando a nuestra juventud en general a ideas muy locas y autodestructivas, ¿no? Porque es lo que no se están dando cuenta eh, y se está haciendo imposible, ¿no? Poder manifestarse, aunque yo veo un cambio, ¿no? Por ejemplo, con grupos como el tuyo, como algunos periodistas en televisión, quienes manifiestan constantemente el enojo o el desagrado de ciertas cosas. También creo que parte de la sociedad también aún sigue apostando por el estudio, por lo moral, por el casarse, por tener hijos, ¿no? Todo eso ayuda y creo que de alguna manera el poder comunicarnos, no importa dónde nos encontremos, en el espacio que estemos, en el país, a la hora que sea, acá son 3:45 p.m. y allá tenemos otro horario en Son Argentina, exactamente ahora las 7 menos cuarto. 7:15, y en España ya están durmiendo hace rato desde madrugada, y en Colombia tenemos 2 horas de diferencia, y así en México 1 hora. Entonces, no importa dónde estamos, el sentirnos unificados de alguna manera es lo que va a ayudar a que podamos salir adelante, ¿no? Y el Tenemos poder... totalmente, Sí, Analia, yo creo que yo siempre le explico al familia de víctima que nosotros tenemos que ser representantes en esto. sí. Eh, Uno de los proyectos que llevo adelante es la creación del Consejo Asesor de Víctimas, llevado adelante solo por familiares de víctimas. Ah, Crear un espacio con el nombre del Consejo Asesor y Ayuda a Familiares de Víctimas en cada distrito, en cada municipio. En la provincia de Buenos Aires hay 135 municipios. Entonces, mi proyecto es que en cada municipio haya una dirección llevada adelante por familiares de claro, víctimas con la asistencia profesional que pone cada distrito, ¿verdad? exacto. Es una forma eh, de poder devolver o de traer al familia de víctima de nuevo a la sociedad, con un trabajo honesto, que tenga vacaciones, que tenga obra social, Uh -huh. porque yo siempre digo que
el Estado es totalmente responsable del daño y perjuicio de expectativa de vida de cada persona. Sí. La Constitución Nacional Argentina dice que el Estado es responsable de la vida de cada ciudadano que habite en su territorio. Exacto. Hay muchísimas cosas. Yo creo que si el Estado, si se logra hacer responsable al Estado por el daño y perjuicio, yo te puedo asegurar, Analía, que se terminan todos los asesinatos, se termina, a ver, que los jueces devuelvan a esos delincuentes a la sociedad, porque si vuelven a reincidir, el Estado va a tener que volver a pagar por otra víctima. Por otro, exacto. Yo siempre digo que la inseguridad es un negocio dentro del Estado. Sí. No me cabe ninguna duda que es un negocio. Lástima que lo pagamos nosotros, que no tenemos nada que ver. Sí, con las vidas de inocentes, ¿no? La idea es que poder llevar al familiar de víctima, que se inserte, mi idea es que un familiar de víctima ocupe una silla en cada consejo deliberante de cada distrito. Exacto, eso estaba pensando justo cuando vos estás hablando, parece que tenemos transmisión de pensamiento. Esto de ocupar un lugar, empezar a ocupar los lugares, porque más allá de la desgracia de tener que atravesar el asesinato de un ser querido, nadie mejor que un familiar de víctima para saber lo que se siente, la manera en que hay que trabajar o buscar, porque vos me estabas contando hoy que tuviste que hacer de fiscal, de abogado, de investigador privado, de todo. Lo único que no me dejaron ser es juez. Mira, lo único. Pero el resto estoy segura que lo hiciste porque lo han hecho todos los padres y las madres de estos países que vos ves atrás y de otros países más con los que he hablado, todos lo mismo. Y esto no es un invento, esto está pasando en todos los países. Padres que nunca, una madre en sí me decía, Analía, yo jamás en mi vida había leído lo que era una ley, ni sabía cómo se hacían las leyes. Te puedo asegurar que te doy un máster hoy si querés. Claro. Es más, ya está armando una ley ella, pues ya tiene las bases, ya sabe cómo, ¿entendés? Entonces, si las personas que realmente están trabajando en esto, porque lo que vos estás haciendo, el Estado no está metido, no te está ayudando, no te está apoyando. Yo no recibo ningún resarcimiento económico. Nadie se enteró y te buscó y dijo, Gustavo, a ver qué podemos hacer, con qué manito te podemos dar, ahora que estamos en campaña, por lo menos. Ni siquiera eso, porque no les importa, porque lo que vos decís es verdad. Esto es un negocio. La vida del ser humano, la vida de un argentino, de un mexicano, de otros países, es un negocio, pareciera para ellos, la desgracia humana. Y eso es lo que hay que tratar Analía, perdón, yo digo sí. que en este país el individuo acá es un número o una estadística, no es más que otra cosa. Eso es horrendo, porque hoy lo dijiste cuando empezaste a hablar de Mateo. Y cuando vos describiste a Mateo, no estás describiendo un número, estabas describiendo un ser humano, ¿sí? Y eso es lo que esta gente parece que no comprendiera o no entendiera. Y me parece perfecto que se una, me parece perfecto que esto se arme, se empiece a armar, a pesar de atravesar el dolor, al tener que hacerlo levantándose ante el dolor, ¿no? Porque si uno se deja, perdimos, ¿viste? Se te va el tiempo, las cosas son tan lentas también las leyes, que si vos no te apurás, ellos no se apuran tampoco. Creo que esto que vos decís de que pueda haber en cada municipio estas organizaciones o estos espacios, agiliza un poco también en los procesos que van a venir, no solo judiciales, sino también los procesos personales, ¿no? Claro. Porque no es lo mismo recibir ayuda psicológica desde el comienzo a recibirla un año después. ¿Entendés? Entonces... Claro. Totalmente. Otra de las cosas... La asistencia tiene que ser inmediata. Inmediata, no te pueden dar bueno, anótese acá, te lo digo porque le pasa a otros países, anótese acá que en una lista y tiene como 200 o 500 personas antes para que le den asistencia médica o asistencia social a una persona. Mirá, un caso en un país, no lo voy a decir porque se va a dar cuenta, pero necesitaba un teléfono, porque también los padres necesitan tener un teléfono. ¿Para qué? Un teléfono que funcionara, estamos hablando, ¿no?
porque tiene que hablar con los fiscales, con el juez, con el abogado, con organizaciones, o dar entrevistas, porque si no da entrevistas esta persona, nadie la escucha, y no puede hacer justicia por su hijo o su hija. Le dicen, bueno, sí, póngase en esta lista que acá le van a conseguir un teléfono. 2 años hace que está esperando un teléfono. 2 años, ¿entendés? Entonces, y algunos dirán, pero un teléfono. Sí, pero hay tantas necesidades porque el familiar de víctima, por estar detrás de una causa y tratar de agarrar al delincuente, al asesino, pierde los trabajos, pierden espacios, pierden los propios hogares, porque muchos se tienen que mudar porque son sometidos por los familiares de los delincuentes que los amenazan, que los persiguen, entonces también pierden sus cosas, pierden su lugar. Hace poco hablé con una mamá y el dolor de esa mamá terrible, se tuvo que ir de donde está su hijo enterrado. No puede estar cerca para llevarle una flor a su hijo porque la persiguen los familiares del que asesinó a su hijo, que está libre, ¿no? Y entonces a esto también creo que te referís un poco, Gustavo, a que se puedan también cumplir con los derechos del familiar de víctima. Que alguien se ocupe, alguien tiene que ocuparse. Y si no lo hace el Estado, y si no lo hace quien lo tiene que hacer, las familias hoy se están uniendo en el mundo para hacer esto, para empezar a hacer fuerzas, y fuerza, y fuerza. Vos sabés que si le haces fuerza a algo, mucho, mucho, mucho lo rompes. Mirá, con lo que tiene que ver con la unión y la fuerza, a ver, simplemente es un comentario. No voy a opinar si está bien o está mal. Cada acción de cada ser humano que lleva adelante será juzgada si hay un supremo. Vos fijate que acá en la Argentina se consiguió la ley del aborto, un país sumamente católico, donde se raja las investiduras. A lo que yo voy, vos fijate que a través de la unión consiguieron. Yo siempre les explico a los familiares de víctimas que acá no hay que inventar nada, en el mundo está todo inventado. Claro. Simplemente nosotros tenemos que mirar y copiar a esos que se producen, a esos que se manifiestan y a esos que a mejor le fueron. Yo siempre hago hincapié en lo que tiene que ver con las asociaciones barriales o los frentes políticos. Fíjate que un movimiento político acampa 3, 4, 5 días en una plaza hasta que consigue lo que fue a buscar, si no, no levanta. Esto es algo sumamente muy delicado. Acá no se pide una bolsa de comida, acá no se pide un plan social, acá lo que se pide es primero y ante todo que se respeten las leyes. Exacto. Que se respete el daño y perjuicio y expectativa de vida de cada persona por la negligencia de un Estado ausente. Se pide que se tenga en consideración al familiar de víctima, porque yo siempre digo que no se pierde solamente la víctima, sino que yo hago de cuenta que en el centro de la casa cayó una bomba, donde todos sus ocupantes salen dispersados en todas direcciones. Es como dijiste vos recién, un padre de familia, un sostén de la familia, cuando le pasa un hecho de estos, el empleador no lo puede aguantar 2 años, 3 años, o 2 meses, o 3 meses hasta que esta persona pueda salir de ese pozo que le provocó la pérdida. Automáticamente esa familia sigue sin recursos, porque nosotros siempre hablamos de la justicia, de lo que tiene que ver con las leyes y la asistencia, pero tampoco recordamos y ponemos en tela de juicio qué necesita socialmente esa familia. Exacto. ¿Dónde van a ir qué les espera a esa familia, a esos hermanos, a esos hijos, cuando el sostén de familia no los puede educar, no los puede mandar al colegio, no los puede vestir, no les puede dar de comer? Exacto. Entonces, esto es muy amplio, por eso yo lucho para que el familiar de víctima que lo necesite pueda ser insertado dentro de la sociedad a través de un trabajo. Claro. Si el Estado no se hace responsable mínimamente,
que a ese familiar de víctima le dé un trabajo, no una dádiva. Dádiva no. No, exacto, un No, no. trabajo. Que le dé un No, no, y trabajo digno. y es un compromiso de todo, es un compromiso social también, ¿no? Aquel que tiene empresas, que tiene oficinas, que tiene, viste, negocios, donde pueda insertar a las familias y tener esta consideración también del espacio y del tiempo, ¿no? Que necesita cada persona cuando sufre un hecho como esto. No solo eso, sino también pensaba yo, eh, y esto lo he hablado con otras madres en otros países, pero yo he tenido siempre la costumbre, yo soy de esa costumbre, desde Argentina, acá y en todos lados, pero cuando vine a este país lo vi también. En este país, cuando a una persona fallece, ¿no? Todos los vecinos se ocupan de la comida de esa familia durante una semana, dos, dependiendo de cómo fue la muerte, ¿no? Si, Claro, claro. ¿no? O si la persona que quedó es un anciano solo, que quedó, que vivía con su esposa, o una esposa que quedó sola, o una madre que quedó sin su esposo y los niños. Todo depende de eso. Todos hacen una cadena así, todos los días le llevan su comida, sus alimentos, porque saben que está en un estado de shock o de donde no, lo que menos te vas a acordar o vas a tener ganas de ponerte a cocinar. Es la realidad. Lo mismo pasa, yo lo hacía con la gente, no solo con la gente que le fallecía a alguien, sino también con aquella que se enfermaba, ¿viste? O una mamá que tenía un bebé. Entonces el posparto es muy difícil, uno lo sabe. Entonces creo que si tenemos también en cuenta hasta en esos detalles, vamos a poder ayudar de otra forma. Por eso hablamos del compromiso social. Debemos ser comprometidos socialmente y tenemos que tener un poco de empatía en todas las cosas, porque el familiar que acaba de perder a alguien de esta forma no tiene deseos de muchas cosas y empieza a perder recursos inevitablemente porque viene una lucha grande, como vos decís, 3 años de lucha, una condena y media, porque todavía falta otra condena, pero no terminó, esto continúa, porque ahora tenés que continuar trabajando por hacer justicia con el otro delincuente para que lo apresen, para que le den la misma condena, y a su vez embarcado hoy en la ayuda hacia otros, ¿no? Entonces esto es un trabajo que desgasta, es un trabajo que lleva mucho tiempo y que creo que la sociedad tiene que empezar a mirar estas cosas, tiene que empezar a darse cuenta que acercarse y preguntarle al otro qué necesita no está mal, ¿no? El mirar un poquito hacia el otro lado, no mirar para el otro, sino mirar para el lado indicado y preguntar, ¿hay algo que necesiten? Ah, no soy buena cocinando, pero tengo ropa. ¿Te sirve? ¿Le sirve a Claro, alguien? No claro. sé, no soy bueno para esto, pero tengo tiempo para, no sé, hasta para leerte un expediente. Fíjate vos, Claro. no necesitan a veces entregar dinero o cosas. Hay personas que por ahí son más ágiles para una cosa, para otra. ¿O querés que haga yo los llamados a toda esta lista de personas para conseguir esto? Yo tengo tiempo, puedo hacerlo. O tengo el dinero para agarrar el teléfono y llamar a 200.000 personas. O sea, yo creo que todos podemos ayudar de alguna manera y está muy bueno lo que vos planteás, porque esperemos que las personas que escuchen este programa y que sean muchos los que lo vean, puedan empezar a tener un poquito de conciencia de mirar si tienen algún familiar de víctima cerca o algún conocido que conozca a un familiar de víctima, puedan empezar a empatizar y ayudar, pero ayudar realmente. Y ya hemos dado algunos ejemplos de ayuda, pero hay muchísimas más que se pueden hacer. Todos tenemos posibilidades de ayudar. Creo que está en Es, el deseo de ayudar. por eso también quería recalcar que Familiares de Víctimas Activo en Lucha es un frente, no solo para el familiar de víctima, de femicidio, de siniestro vial, de inseguridad, de mala praxis, eh, de gatillo fácil. Familia de Víctima Activos en la Lucha es un espacio abierto a la sociedad, porque nosotros necesitamos que la gente común, esa persona que también vive, porque también es una víctima, es un rehén de un Estado ausente. Víctima es esa persona que está
de repente prohibida de hacer una vida recreativa porque tiene miedo de andar en las calles, también es víctima. Exacto. Entonces, este espacio es para poder congregar a a todas las personas, porque se trata de eso, se trata de la lucha del bien común. Tiene que ver con un bien común. Si bien se va a pelear por las leyes, se va a pelear por la justicia de aquellos que han perdido su vida, también necesitamos de la gente que no le pasó, porque esto es una necesidad de todos, de todos. Estamos latentes que vuelva a pasar, y a quien no le pasó, Dios quiera no le pase, pero que no peque en creer que Pero puede está lejos pasar, de eso. Gustavo, No, puede no, que está pasar. lejos, porque yo te voy a decir, yo creí que a mí nunca me iba a pasar. Porque Mateo, con 16 años, Mateo no conocía un boliche bailable. Claro. Mateo no tenía vida nocturna, simplemente tenía sus propias amistades que tenían que ver con lo que él desarrollaba. Y Mateo no me lo mataron en una esquina de madrugada, que tampoco tiene que pasar, ¿eh? No, Pero no, a no, veces no tiene que ver debería. con las O sea, circunstancias. exacto, exacto, Uno sí. sabemos que si te vas a andar por la No, autopista en seguro. bicicleta, corres riesgo que te pisen, ¿no? Sí, sí, seguro. Todo tiene un porqué, ¿no? Pero yo creí que no me iba a pasar, pero si bien era consciente de lo que se vivía exteriormente fuera del núcleo familiar, ¿no? Creí que nunca va a ser parte de semejante daño, ¿no? Exacto. Y sí, no estamos ninguno exento de ningún tipo de desgracia, sobre todo hoy, como está el mundo y como están ciertas cosas, nos tenemos que cuidar cada vez más. Entonces, en ese cuidado, cuidemos a los demás también. Eh, Seamos atentos en lo que miramos, observamos, escuchamos. La vida del otro nos tiene que preocupar, nos tiene que importar a nosotros, así como nos importa la nuestra, porque la otra parte de esa sociedad, que es la que está delinquiendo, asesinando, violando y robando y todo lo que hacen, no piensa en la vida de los demás, porque no piensa en su propia vida, en el daño que se está causando a sí mismo, que si la ley cae y le toca, le va a tocar, y no es bueno tampoco, ni agradable lo que le va a pasar, pero no le importa porque no tiene conciencia, porque no le han enseñado estas cosas. Pero nosotros que creemos que somos seres sociales y morales, sí sabemos de esto y por eso le enseñamos a nuestros hijos a dirigirse en esta vida de la manera más decente y correcta para no hacer daño al otro. Entonces, necesitamos entonces de la ayuda de todos, de todo aquel que nos rodea. Nos rodean, si yo soy un ser social y moral que te aporta algo en la vida, también quiero que me aporten eso a mí, ¿no? Entonces, no miremos para el otro lado. Tratemos de ser empáticos, de estar atentos, de apoyarnos, de ayudarnos. Y tenemos miles de formas de dar una mano a quien sea y acercarnos. Estos medios, por ejemplo, también son un medio para poder apoyar, visualizar y viralizar de alguna manera todo lo que está pasando para que otro que no sabes dónde está, te está mirando justo y dice, mira, yo sí puedo ayudar y no sé, están en Francia, están en Alemania, están en algún lado, siempre hay alguien mirando y ayudando. Eso es lo Sí, maravilloso de las redes. está bueno porque también uno se puede, porque de eso se trata, es tratar de instruirse uno con otro, en lo que Exacto. tiene que ver con la lucha. Es importante los objetivos que en algún otro rincón de otro país se pudo llevar adelante, porque, porque tal vez estuvo mejor hecho, porque la lucha se llevó de otra forma. Todos nos miramos iguales, pero sí todos estamos unidos y tenemos que estar unidos para el bien común de todos, de una sociedad sana. Por eso es importante también que podamos compartir experiencias con otras partes del mundo, eh, para compartir lo que yo te digo, trabajos y ver cómo se puede llevar adelante, porque la unión, yo siempre digo que las cosas empiezan primero por uno, después van por el hogar, van por su región, van por su país y tienen que ir por el mundo.
Nosotros tenemos exacto. que hacer ese trabajo. Nosotros, eh, a veces pienso, habremos sido elegidos, pero no porque creemos o me creo ser más, no, yo voy con mi sufrimiento a cuesta, pero alguien tiene que cambiar el mundo, alguien lo tiene que salvar. ¿Será que tenemos que poner lo que más queríamos nosotros? Devolver al cielo lo que más amábamos. Es importante, que podamos entender como sociedad que la única manera de cambiar esto es a través de la unión y el compromiso. Cuando yo Exacto. digo compromiso, nosotros tenemos y estamos a merced de lo que nosotros elegimos. Nosotros ponemos a nuestros gobernantes por la falta de preparación que tenemos, porque creemos que lo más importante tiene que ver con el trabajo, la parte material y tener el mejor auto, la mejor casa o las mejores vacaciones, pero cuando te pegan en el cimiento, como me pegaron a mí, te das cuenta que la vida tiene otra cosa. Eh, Exacto. por eso es importante que nosotros nos podamos instruir, nosotros, la mejor manera de sacar esos lugares es con trabajo, es con preparación y con mucha empatía. Tenemos que desalojar a todos esos gobernantes que hoy llevan el mundo, el país o como sea, se vive, ¿no? Sí, Yo siempre le digo a los familiares de víctimas que no le tengan miedo a la palabra política. La política se haga hacia dentro de la casa para llevar exacto. la economía, ¿no? Todos tenemos que saber de economía, de Hay que finanzas, saber que, de Analia, ¿sabes política. qué? Política, Mm, política es esto, cuando vos salís a la calle y levantás, esto es exacto, política, ¿entendés? La política no es mala quien que la ejerce, exacto, ¿no? exacto, Política es la vida. Yo le explico a los familiares de víctimas que tenemos que hacer política. ¿Cuál política? La del familiar de víctima. exacto. Esa es la política que tenemos ya adelante. Lo que estamos haciendo vos y yo ahora es política. Mi Y, Mateito. y Mateo representa lo que es la política en las familias. Es mostrarle un poco a la sociedad que nos interesa y nos preocupa nuestro propio bienestar para el otro también. Eso es hacer política. La política tiene que ver con que yo tengo que saber cómo se manejan las leyes en mi país. Porque si las leyes no funcionan, entonces tengo que exigir como ciudadano votante, como ciudadano contribuyente, obligatorio muchas veces, eh, tengo derecho a exigir que las leyes se cumplan. Tengo derecho a vivir dignamente y a que todos vivan dignamente. Creo que sí, que el pensamiento es cambiar un poco el creer que un político nos va a salvar. Nos vamos a salvar nosotros mismos, primero y principal, y vamos a poder ayudar a otros a salvarse. Pero no va a venir un político a salvarte de nada de esto. Evidentemente no lo han hecho durante estos últimos más de 20 años. No han hecho absolutamente nada. Entonces creo que es hora de darse cuenta que no estamos en manos de gente capacitada, que más de uno de ustedes, de los padres con los que he hablado, ustedes estarían perfectos en algunos cargos, porque saben muchísimo más, entienden un poco más que ellos y de hecho son más empáticos para trabajar en eso. Por eso este tipo de espacios tienen que estar llenos y ocupados por los padres, por el ciudadano común, que la lucha todos los días y que sabe cómo es esto, porque lo atraviesa, ¿no? Y poder tomar las riendas del país diciendo, bueno, es hora de que nosotros empecemos a manejar un poco el control que tiene que ver con la seguridad nuestra, porque evidentemente a nadie le importa la seguridad de nosotros, entonces vamos a tener que buscar la forma de cuidarnos, pero también de exigir nuestros derechos, porque para eso tenemos. Hoy hablaba Gustavo de la Constitución Nacional. ¿Cuántos han leído la Constitución Nacional Argentina? Pónganse una mano en el corazón y pregúntense si han leído la Constitución Nacional Argentina, que de hecho hoy creo que ni en las escuelas los chicos saben qué es.
En nuestra época nos la hacían leer, en nuestra época la teníamos que repetir. Es que de Entonces, eso se trata de crear una masa de individuos eh, para que el día de mañana se arrodillen, ¿no? Que se arrastren ante el poder. exacto, Eso es lo que buscan, que el individuo sea, que no se forme. exacto. Eh, Esa es la idea de poder gobernar. No hay Cuando no hay otra. conocimiento, cuando no hay sabiduría, entonces te pueden gobernar. Le tienen miedo al conocimiento. El conocimiento da libertad y te ayuda a buscar tus derechos. Si no leíste la Constitución Nacional Argentina, léela hoy. Hacelo, buscala y léela. Hoy tenés en las redes, googleás y aparece, léelas. No hace Conocé tu falta ir país. como antes a una librería, hoy está todo a través de... Exacto, hoy tenemos para ver en todos lados. Gustavo, realmente ha sido un placer hablar con vos. Un Bueno, placer, un gusto igual lo mismo digo yo, conocernos. Nani. Creo que hay mucho para seguir hablando y trabajar. Antes de despedirte, quiero que me cuentes un poco, porque sé que también hiciste unos congresos, creo que van 2 congresos y se Sí. viene un tercer congreso. Contanos un poco de eso. Bueno, el día 9 de febrero se dio la primera vez que se lleva adelante un congreso de familiares de víctimas que no tiene que ver con ninguna dirección de Estado nacional ni provincial. Llevé adelante como conductor de familiares de víctimas activos en la lucha el primer encuentro para poder presentar al familiar de víctima este nuevo alineamiento que conjuntamente llevo con otros padres y madres que entienden y creen en este proyecto, adelante. Eh, bueno, la verdad que fue muy satisfactorio, fue muy lindo poder llevarlo adelante sin una representación, ¿no? Sin ser un espacio, como te digo, nacional o provincial. Ujú. Eh, es ahí donde uno se da cuenta que el familiar víctima, después del hecho, va peregrinando en su vida, encontrando el lugar o buscando quién le pueda dar una mano para conseguir justicia. Me siento muy identificado después del primer congreso, porque es como que me hizo ver lo que yo creía, vi la verdadera realidad. Hoy voy el 7 de mayo, que vendría a ser este sábado, no sino el otro, Ujú. se va a llevar a cabo el segundo congreso de familiares de víctimas. Yo digo familiares de víctimas porque es el título, pero en realidad es abierto a todos, Ujú. en General Rodríguez. Eh, la idea es esa, la idea que podamos hacer entender o recapacitar al familiar de víctimas que la única opción o la única posibilidad que tenemos es de crear un frente donde tenemos que ser pensantes, tenemos que ser constructivos, donde tenemos que entender qué es Ujú. lo que vamos a llevar adelante y qué es lo que reclamamos. Nosotros, a través de la incapacidad del Estado, de la falta de respuesta de la justicia, hay muchas formas de reclamar. Lamentablemente, en la provincia de Buenos Aires no hay patrocinio legal y gratuito para la familia de víctimas, Mm. porque la provincia no tiene fondos para pagar a un colegio de abogados, entonces el familiar de víctima no tiene asistencia, pero sí lo tiene la delincuencia, porque el Estado sí le pone un juez y le pone un abogado al Claro. victimario. Y yo le digo a todos los familiares de víctimas que el Estado somos todos. El Estado no es el presidente, el Estado somos todos. Todos somos el Estado. Entonces yo siempre le digo, y que nunca se olviden, que al abogado del asesino de su ser querido lo está pagando él. Lo estoy Sí, pagando yo, lo estás pagando vos, lo estamos pagando todos. lo está pagando el pueblo. Está pagando el Claro, pueblo. por eso digo yo que hay muchas formas de llevar adelante un reclamo, pero que sea genuino, un reclamo Ujú. que llegue, que se den cuenta que tenemos razón. Yo digo que, por ejemplo, yo me niego a pagar mis impuestos.
yo como familiar de víctima, Ujú. ¿no? Yo soy familiar de víctima. A mí me hicieron un daño, ¿verdad? Entonces yo considero que no tengo por qué pagar los impuestos, porque yo pagando mis impuestos estoy pagando el abogado, Del ¿me entendés? De asesino un de tu hijo. asesino, ¿me Sí, entendés? sí. Entonces, ¿por qué voy a eso? Porque si vos no pagas la luz, te la cortan. Mm, Si vos vas a alta velocidad, te ponen una multa. Toda, todo tiene una consecuencia a través de lo que vos te manejes, ¿verdad? Entonces yo siempre les digo que ellos también tienen que tener las consecuencias de los actos, ¿entendés? De la negligencia, de la falta de empatía que tienen, ¿no? Para gobernar. Eh, Son cosas que me gusta hacerle ver que son las cosas normales, las cotidianas, de poner en la mesa eh, cómo se lleva adelante y cómo se hace para que, para que el gobernante, poner al gobernante entre la pared y la espada, ¿no? claro. No, y no solo eso, sino que pensaba mientras vos hablabas eh, que realmente sí, todos tienen que empezar a preocuparse y empezar a, de alguna manera, a estudiar o a leer un poco, a interiorizarse un poco de lo que significa el Estado, de lo que significan los derechos, de a dónde va a parar ese dinero de los impuestos, eh, a reclamar y empezar a imponerse y a decir, no, yo esto no te lo pago, bajo ningún concepto porque no me corresponde. Pero unirse en eso, porque no lo puede hacer Gustavo solo, no lo puede hacer Juan del costado, lo tenemos que hacer entre todos. Eh, esa es la única manera. Pienso que así como hacen las marchas, los acampes, los tractorazos, los familiares de víctimas deberían hacer un reclamo enorme, gigante, todas las agrupaciones de víctimas en Plaza de Mayo. Ser escuchados todos, que sea algo que tiemblen, que empiecen a temblar y empiecen a darse cuenta. Y si a vos no te pasó, también sumarte ahí, porque te puede pasar o porque le pasó a tu vecino. Estoy Entonces, con lo que vos decís, justamente eh, estoy en tratativa, estoy preparando, que tiene que ver con el reclamo de familiares de víctimas, el primer acampe de familiares de víctimas eh, en el Congreso. perfecto. Queremos llevar al Congreso un petitorio donde queremos ser recibidos para tratar eh, temas puntuales que tienen que ver con poner en funcionamiento las leyes que no se llevan a cabo Exacto. y no crear leyes, sino que No, que se cumplan las que hay modificarlas. y modificar las Modific- que están, sobre todo las condenas, Entonces modificar las condenas. la idea que muy pronto eh, llega al mundo, llega al mundo, eh, que el familiar de víctima va a empezar a actuar, que el familiar de víctima se va a empezar a hacer escuchar y que el familiar de víctima quiere que se respeten a los seres queridos perdidos. Exacto, exacto. Y me voy a quedar con esto último que dijiste. Te enviamos todo nuestro apoyo y todo nuestro amor como valientes mujeres desde Estados Unidos, desde México y desde Argentina, de donde pertenecemos todas. Quiero enviarte nuestro total apoyo a lo que ustedes hagan, acompañarlos en eso, tratar de comunicarlos y entrelazarlos con otros países que sé que están con las mismas ideas. Ahora después del programa lo vamos a hablar, te voy a pasar datos. Creo que el movimiento comenzó, creo que estos portales de justicia se están abriendo, se van a abrir y es el momento para empezar a trabajar. Y lo vamos a hacer de esta forma, trabajando entre todos. Yo creo que sí. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un saludo enorme a tu familia, a tu esposa. Eh, te, te agradecemos por lo que haces, por todos los familiares de víctimas, te agradecemos por lo que haces por la sociedad en sí, por todo aquel que todavía no le ha pasado, no nos ha pasado. Agradecemos poder tener personas que ya se están preocupando por nosotros, se preocupan por los que están
y se preocupa por sí mismo también. Honramos a Mateo con este programa, le elevamos al cielo nuestro amor, sabemos que te acompaña, que te ilumina y que es ese guerrero unificador, es él el que está puesto a tu lado para trabajar. No tengo Bueno, dudas de eso. te agradezco a vos, Anelia, le agradezco a toda la audiencia y que usemos esa fuerza, esa lucha para llevar adelante lo que la humanidad necesita, porque tiene que ver con todos. Necesitamos poder llevar adelante esta lucha que es el futuro. Es el futuro. Yo siempre digo que sigo siendo padre, sigo siendo tío y sigo siendo abuelo. Por eso la lucha. Gracias, Analia, muchísimas gracias. No, gracias a vos y ahí lo tienen a Mateo, no se olviden de este rostro, uno de los jóvenes que hoy no está entre nosotros y que nunca, nunca vamos a saber de qué hubiese sido capaz Mateo y Lika en este mundo para brindar. Les dejamos un fuerte abrazo a todos, los despedimos y esperamos que nos acompañen entonces nuevamente en valientesmujeres.com. Muchísimas gracias. Bye. Chao, gracias.